Seguimos en Es la Mañana de Federico. Iniciamos nuestro tiempo de tertulia con don José Raga. Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás tú, don José? Pues muy bien, muy bien. Hombre, se puede estar mejor, pero también es verdad que se puede estar peor. Por lo tanto, el que se queja es simplemente por ganas de quejarse. Claro. A ver si la voz me permite llevar la tertulia lo mejor posible. Seguro que sí. En unos instantes nos va a acompañar también Francisco Maruenda y ahora vamos a repasar así de forma breve los titulares de la prensa que hoy están relacionados, por supuesto, con el referéndum independentista en Escocia. Nos acompaña hoy para hacer el resumen de prensa Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días, Miguel Ángel. Y vamos a repasar ya cómo vienen esos titulares relacionados con Escocia. Empezamos, si te parece, por nuestro diario, por libertaddigital.com, que hasta ahora abre portada con una noticia urgente. Abren los colegios electorales en Escocia. Continuamos con la portada del diario El Mundo. Europa pendiente de Escocia. Dice que las últimas 3 encuestas dan una ligera ventaja de los partidarios del no y cifran los indecisos en más de un 10%. En el diario El País, Escocia vota en un referéndum que marca el futuro modelo de Europa. Ligera ventaja, dice, ante un plebiscito sin un resultado previsible. El diario ABC, desafío a 3 siglos de Reino Unido. Europa cierra filas frente al abismo escocés. En el diario La Razón, Europa sí o no. Escueto titular. En el diario La Vanguardia, menos destacado en portada, Escocia vota hoy si rompe con 300 años en el Reino Unido y fuera de nuestras fronteras. Destacamos la portada del diario The Times con una bandera ondeante, titula El Día de la Unión. Y en este punto, cuando son las 8:30, ya les hemos dicho que han abierto los colegios ya para que voten en Escocia. Nos vamos a ir hasta Reino Unido con nuestra corresponsal de radio en Londres, Celia Mazado de Pablo. Buenos días, Celia. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, lo primero que querríamos saber, Celia, es cómo se respira ahora mismo, cuál es el ambiente que se está viviendo en Reino Unido ante esta cita histórica de tanta importancia para el futuro de Reino Unido. Bueno, pues tengo que deciros que efectivamente aquí es una hora menos y efectivamente hace media hora es cuando se está empezando a hacer historia. Los colegios electorales van a estar abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y no hay sondeos a pie de urna, entonces tenemos que esperar una larga noche porque hasta las 6 de la madrugada del viernes pues no tendremos los resultados. Y el ambiente tengo que decirte pues que es bastante tenso, la verdad. Destaca presencia policial en los puntos electorales, sobre todo pues de las ciudades más importantes como Aberdeen, Glasgow y Edimburgo, y es que tengo que decirte que bueno, los últimos días de campaña ya pues ha habido altercados entre las filas más radicales de ambos bandos y hoy pues los secesionistas han convocado pues una especie de manifestaciones por la libertad que han llamado. Y bueno, pues en lo que podría empezar de manera pacífica podría terminar un poco de manera más tensa, más violenta, puesto que podrían enfrentarse y llamar a traidores a todas aquellas personas que están a favor de la Unión. La noche puede ser aún peor porque ayer a última hora pues decenas de pubs de todo Escocia consiguieron una licencia para estar abiertos durante todo el proceso de recuento electoral. Entonces imaginaros la combinación tensión-alcohol, el resultado que puede dar. Y Celia, ante los últimos sondeos que conocíamos ayer de diarios británicos que daban una ligera ventaja al no a la independencia, un 52 frente a un 48%, supongo que esto no hace más que añadir más tensión y más incertidumbre allí en Londres. Pues efectivamente, bueno, tenemos que decir que es importantísimo el récord de personas que van a presenciar hoy las urnas. El 97% de los casi 4,3 millones de personas que estaban llamados a las urnas se han registrado. Esto es una participación histórica, no en Escocia, sino en todo el Reino Unido. Entonces, bueno, pues como bien dices, los sondeos últimos sí que estaban dando una ligera ventaja a la Unión, pero los expertos en las últimas horas dicen que los sondeos son y tampoco se fían extremadamente, primero porque se están haciendo muchas cosas con bases que tenían las encuestas de previsiones de elecciones anteriores, y hay que decir que mucha gente va a votar por primera vez desde los tiempos de Margaret Thatcher. Mucha gente tiene que tener en cuenta que por primera vez en la historia
historia van a votar los ciudadanos de 16 y 17 años. Su voto es insólito y tampoco se sabe muy bien por dónde respiran. Si hace 2 años pensaban que iba a ser más a por la independencia, ahora podría ser un voto más pragmático y votar a favor de la Unión. También se dividen las encuestas a la hora de la intención de voto por sexo. A las mujeres están al parecer más inclinadas a favor de la Unión, y la independencia pues tira más para el factor masculino. Pero ya os digo que los expertos han dicho que todo puede pasar. Sí que coinciden mucho en que a lo mejor la distancia definitiva, sea el resultado que sea, podría ser hasta de 10 puntos. Y bueno, es importante decir que salga el resultado, que salga las urnas, va a haber un cambio histórico en el Reino Unido. Primero porque, bueno, efectivamente, mañana viernes, en caso de que salga la Unión, tenemos que recordar que Londres, los 3 partidos principales han prometido esa devolución de poderes histórica, y bueno, esto podría llevar a un Reino Unido federal, porque desde Irlanda del Norte y desde Gales se está mirando con lupa desde el proceso, y bueno, vamos a ver lo que pasa, porque ya se habla también de reforma histórica de Westminster en caso de que gane la Unión. Y luego ya pues indudablemente el resultado va a estar ligado al fin de la carrera política, o bien de Alex Salmond o bien de David Cameron. Ayer, Celia, Alex Salmond se mostraba desde luego muy contento de las largas colas de personas que se inscribían para votar. Supongo que Alex Salmond considera que cuanta más gente vote, eso le puede beneficiar. Bueno, pues tengo que decirte que efectivamente al principio esto es lo que se creía, porque como decíamos, las personas que no votaban en tiempos desde Margaret Thatcher es porque estaban bueno, pues un poco enfadados contra el sistema, enfadados con Londres, y un poco reacios pues a mostrar su voto. Pero en las últimas semanas, sobre todo el último mes, que es cuando hubo este repunte masivo de personas que se registraron, pues coincidió con la escalada del voto secesionista en los sondeos, y entonces pues hay aquí 2 versiones, las versiones que dicen que cuantos más votos más posibilidades tiene la secesión, y la versión que dice que cuantos más votos más posibilidades tiene la Unión, porque precisamente muchas personas de las que se han registrado lo han hecho cuando se han empezado a dar cuenta que la secesión puede ser una realidad. Hay miedo, Celia, comentabas, a que después de Escocia pudiera venir Gales. ¿Ese miedo cómo se palpa en las calles? Pues bueno, aquí en Escocia tengo que deciros que están muy centrados en el proceso, pero en Londres el ambiente es completamente distinto. Es que hay que tener muy en cuenta que aquí parece que los resultados en la madrugada, si sale del viernes, que va a votar Escocia a favor de la Unión, Reino Unido va a quedar igual, y ni mucho menos. Primero porque los nacionalistas han conseguido un poder insólito, y mucha gente, incluso si pierden la independencia, considera que ya han ganado, puesto que hace 2 años el mismo Alex Salmond propuso a David Cameron 3 opciones en la papeleta que se presenta hoy. 1, Escocia independiente; 2, Escocia no independiente; y 3, Escocia no independiente pero con devolución de poderes. Cameron en aquel entonces pues los sondeos daban muy poquito apoyo a la secesión, consideró que la tercera opción pues era inviable, y ahora pues bueno, pues sabemos todos que Londres está completamente desesperada, por devolver la autonomía fiscal que Escocia ha mandado durante los 3 siglos, y entonces consideran que los nacionalistas, pase lo que pase, han ganado. Indudablemente desde Londres se mira muchísimo cómo se está mirando todo este proceso desde Gales. Primero, Gales, el primer ministro galés, fíjate, muy curioso, ayer dijo que por supuesto Gales no se iba a quedar atrás, y que ya a él, Ed Miliband, el líder de la oposición, le había prometido más poderes en caso de que los laboristas ganaran en las elecciones generales de 2015. Entonces esto es un apunte como, bueno, en los escoceses fiaros hasta medio punto de lo que está proponiendo ahora Londres, porque a nosotros ya nos lo habían propuesto. Y luego pues Irlanda del Norte sabemos que hay
Hay un proceso histórico importantísimo. La paz es muy reciente después de un periodo pues horrendo de los Travels, donde han muerto muchísimas personas. Entonces, lógicamente, Martin McGuinness, el líder católico del gobierno de coalición de Belfast, ha dicho que, por supuesto, va a mirar muy de cerca cómo se hace la devolución de poderes en caso de la Unión, que Irlanda del Norte no se va a quedar atrás y que si ellos tienen autonomía fiscal, Irlanda del Norte también la va a querer. Pues muchísimas gracias, Celia. Seguiremos muy atentos de todo lo que pase y mucha suerte en esta larga jornada que te espera por delante. Gracias, un saludo. Un saludo. Y ahora vamos a conocer la opinión de nuestros tertulianos, pero antes un consejo, Vanessa, reticare. Pues sí, Miguel Ángel, porque no sé si alguna vez te han dicho eso de ¡ay, que te vas a dejar los ojos! Bueno, pues es que pasamos cerca de 9 horas frente a las pantallas de dispositivos electrónicos y muchas menos durmiendo. Exactamente 2 horas menos dormimos que hace 60 años. Bueno, pues las pantallas de este tipo de dispositivos emiten hasta 5 veces más luz de onda corta. Es un verdadero factor de riesgo, pero afortunadamente ahora podemos proteger fácilmente nuestros ojos con Reticare, el primer protector ocular que disminuye los riesgos asociados a ese exceso de luz de onda corta. Puedes conseguirlo en miraportusojos.es, en grandes superficies o en tu óptica más cercana. Reticare, mira por tus ojos. Y ahora ya vamos a mirar por la opinión de nuestros tertulianos. Saludamos, ya está con nosotros Francisco Maruenda. Buenos días, Paco. Muy buenos días. Bueno, comenzamos, don José. ¿Cuál es su pronóstico ante esta cita histórica? Pues yo apuntaría mucho al crecimiento de los conservadores, entendiendo por conservador los unionistas. O sea, yo creo que muy en el último momento, a mí no me ha extrañado esto que nos contaba Celia, ¿no? que el último mes, efectivamente, la mayor votación implicaba más votos no a la separación, porque, bueno, mientras uno teoriza, cualquier cosa es posible. Cuando uno se enfrenta ante una decisión que puede ser determinante, las cosas hay que pensárselas 3 veces, ¿no? A mí eso no me extraña. A mí lo que sí que me sigue extrañando, y el Reino Unido en eso no tendría el por qué entrar en ese callejón, de buscar vocablos que puedan herir el corazón o que puedan despertar del letargo a la gente, que se hable en Escocia, hablando de la segregación o de la secesión, de una opción por la libertad, que es una de las proclamas, ¿no? O sea, Escocia se siente que vive en una dictadura. Es que, claro, hay momentos donde uno tiene que decir, mire, llamemos a las cosas por su nombre. Usted opte por la secesión, por la separación, abierta y llanamente. Ahora, no me encubra eso con decir que es un canto a la libertad, o sea, el Reino Unido con toda su trayectoria parlamentaria, cómo el Parlamento se defendía del rey, pues teniendo el rey que pedir permiso a la Cámara de los Comunes para llamar a alguien, estas cosas. Y usted sigue hablando de que separarse del Reino Unido es una opción por la libertad. Mire, usted me puede decir que es una opción por el egoísmo, porque el petróleo fundamentalmente está en aquella zona. Usted me puede hablar de carreras políticas que se hacen más fácilmente desde la secesión que desde la Unión. Usted me puede hablar de 1000 cosas, pero de la libertad en el Reino Unido, hombre, no. Esto yo creo que se pasa, ¿no? Son ganas de confundir. Y esas ganas de confundir estamos más acostumbrados en otros países que no están muy lejos de donde estamos ahora, ¿no? Pero en el Reino Unido yo creo que esto no se debe permitir, vamos. Paco. Yo estoy en contra de la secesión, como es normal, de Escocia, pero el tema escocés es enormemente complicado, ¿no? Es decir, porque es una nación que históricamente tiene unas raíces absolutamente independientes, es decir, lo de Escocia fue una unión por interés económico a raíz de la catástrofe del intento de crear la colonia de Nueva Caledonia en 1700, fue un desastre económico brutal que arruinó Escocia y tuvieron que ir corriendo a pedir la unión para salvar la crisis enorme, ¿no? Es todo injusto, evidentemente,
efectivamente, porque desde entonces Escocia ha sido uno de los territorios que incluso, pues, como es público y notorio, ha dado decenas de miles de soldados, ¿no?, que dieron su vida, pero voluntariamente por su país, por el Reino Unido, la Gran Bretaña. El vínculo de la corona de Escocia es enormemente profundo. Cameron es escocés, por cierto. Cameron es el apellido de uno de los clanes más importantes de Escocia, ha dado importantes primeros ministros. La aristocracia escocesa, digo aristocracia no en el sentido elitista, ¿no?, las grandes familias y no grandes familias han estado implicadas en el gobierno de la Unión, ¿no?, han estado en gobiernos, ha habido primeros ministros, aparte lógicamente de Cameron, ¿no? Pero sí que es cierto que el problema de los modelos de desarrollo autonómico es que generan un sentimiento de identidad muy fuerte, ¿no? Lo primero que hacen es ayudan a fortalecerlo. Es decir, se podía ser escocés y miembro del Reino Unido, la Gran Bretaña, pero ¿qué ha ocurrido, no? Pues lo mismo que en Cataluña o en las comunidades autónomas españolas o en Galicia o el País Vasco, etcétera, que sale cualquier gobernante y lo que hace es fortalecer la identidad, ¿no? Entonces le explica a los niños gallegos, oye, es que Galicia, el viejo Reino de Galicia, oye, pues sí, es que el Reino de Galicia era un apéndice de Castilla y León, que me está usted contando, ¿no? ¿Por qué, Paco, siempre hacen ese paralelismo entre Cataluña y Escocia? Es un problema de ignorancia, ¿no? Es decir, ignorancia histórica absoluta, es decir, no puedo ser más duro. Es que además es que Escocia no fue ni siquiera romanizada, ¿no? Es decir, la muralla de Adriano y de Antonino Pío fue creada precisamente porque los romanos se veían incapaces de conquistar ese territorio. Pasa un poco lo mismo con el norte de España, con la famosa gesta de Asturias, ¿no?, que tanto nos gusta, don Rodríguez, etcétera, y de Pelayo y de los vascones y tal, y es que no interesaba llegar hasta allí, eran tierras pobres, eran tierras lejanas del Mediterráneo, que era el centro económico, político y social del mundo antiguo y del mundo medieval, es decir, entonces no interesaba, y al igual que los romanos llegaron al final como diciendo, bueno, lleguemos, conquistemos y va, pero que no nos molesten mucho, ¿no? En cambio, Escocia se mantuvo firme, ¿no? Bueno, Escocia, por decirlo de una forma, retiro de Escocia, pues eran los pictos, ¿no? Entonces trasladamos esa visión actual, ¿no? Y desde entonces Escocia, incluso en la Edad Media, miró hacia Francia, y era un territorio independiente. Y la gran paradoja es que cuando Isabel Tudor, ¿no?, la famosa reina virgen, hace ajusticiar injustamente, de una forma ilegítima, ¿no?, como es normal, a María Estuardo, la reina de los escoceses, será el hijo de María quien se convertirá en rey de Inglaterra y rey de Escocia, pero manteniendo el reino independiente, ¿no? Es decir, Escocia se mantiene independiente con el hecho, eso sí, de que comparte el mismo rey de la casa de Estuardo, ¿no? Es decir, un miembro de la casa de Estuardo es rey de las dos coronas, ¿no? Cataluña, ya para acabar, es decir, nunca ha existido en la Edad Media, nunca ha sido independiente, es un problema de ignorancia de los historiadores o de los políticos que defienden eso. En la Edad Media era un territorio inicialmente la marca hispánica del reino de los francos, también es normal, ¿no?, porque la expansión de la invasión musulmana pues expulsa, hace pues que aquello quede pues como estoy diciendo, ¿no? Es condado de Barcelona, con una serie de condados diversos, ¿no?, uno muy importante como el condado de Urgel, que miran de tú a tú, aunque en inferioridad al conde de Barcelona, y desde entonces todo han ido construyendo los nacionalistas yendo hacia atrás una mentira histórica permanente con 1640, 1714, la opresión económica del franquismo, la Segunda República, que, bueno, es decir, todo es una historia, una cosa increíble. Entonces, Escocia sí que existe esa parte que yo he criticado, digo, sí, oiga, pues sí que hay una historia, pero también una realidad en común, ¿no? Pero a ellos les gusta siempre mirar a territorios, además lo de Escocia tiene un aspecto muy bonito, mítico, ¿no? A todos nos gusta la imagen de Braveheart, ¿sabes? Es decir, las novelas de Sir Walter Scott, ¿no? Es decir, donde se ve a los clanes escoceses, las faldas, y luego, claro, esa imagen, los jacobinos, por ejemplo, es decir, como los sureños de la guerra civil de Estados Unidos, o los carlistas, ¿no?, con esos uniformes bonitos, en este caso las faldas, luchando en las montañas, huyendo, ¿sabes? Sí. Perseguidos por los malvados ingleses, casacas rojas, ¿no? Es decir, todo eso forma parte de nuestro imaginario colectivo, y entonces a los nacionalistas catalanes les encantan esas cosas. Y sobre las faldas escocesas,
Hay un artículo que queremos hablar de él, Vanessa. Es precisamente todo eso que acabas de describir, es lo que desmiente hoy Pepe García Domínguez en nuestro diario en libertaddigital.com, y dice que la pretendidamente ancestral gaita escocesa fue una novedad bastante moderna que se implantó en la zona mucho después de la unión política con Inglaterra. Y es que el genuino instrumento nacional de Escocia no fue la gaita, sino el arpa, algo que no deja de obedecer a la lógica si se repara, dice, en un pequeño detalle, que las montañas de Escocia estaban pobladas por irlandeses desde tiempos inmemoriales. Irlandeses eran sus habitantes, dice, e irlandesa en consecuencia era su cultura. Y sobre esa famosa falda que comentaba Paco, dice que fue idea y confeccionada por un inglés decimonónico, al igual, por cierto, que los legendarios distintivos de los clanes escoceses, que fueron invención de Sir Walter Scott. Pues hay que buscar rápidamente a alguien en el siglo XIX que diseñara la barretina, yo creo, porque es la única forma de encontrar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Paco de las diferencias. Y hoy sigue habiendo hoy una diferencia. Lo que están haciendo los escoceses hoy es legal. Es legal en el Reino Unido. Mientras que lo que pretenden hacer los catalanes es ilegal. Y los catalanes están utilizando, he dicho yo que no entendía por qué los escoceses secesionistas utilizaban el canto a la libertad como para apoyar el sí a la separación, y los catalanes están mareando con el derecho a votar. Mire, el derecho a votar, señores catalanes, es un derecho inherente a los países democráticos, pero para votar entre opciones legales, nunca para votar lo ilegal. O sea, el señor Hitler sí votó el acabar con los judíos, pero a nadie concebiría que el matar a alguien puede ser votado en un parlamento o puede ser votado en un referéndum. Por lo tanto, el derecho a votar existe en cualquier país democrático, en cualquier país libre, pero para votar entre opciones legales, nunca con la ilegalidad. Y esto estamos ahí dándole vueltas. No, es que la ley de consultas lo que va es ¿cómo se opone el Estado español a que se vote en Cataluña? Por lo menos tenemos derecho a votar. Hombre, claro que sí, usted tiene derecho a votar. O bien sobre lo imposible, por ejemplo, queremos controlar el clima, hasta votar, pero lo que no podrán votar jamás es una ilegalidad. La ilegalidad está prohibida, por lo tanto, ya ha sido votada en un parlamento representativo de todos y por lo tanto, o cambia la legalidad o simplemente el derecho a votar sobre eso no existe. Es decir, al final, enlazando con lo de Escocia y Cataluña, que sí que hay un cierto paralelismo en lo que es fortalecer la identidad, ¿no? El caso de Quebec y de Escocia son características diferentes a Cataluña, porque Quebec, que también les gustaba mucho, a mí siempre me gusta recordarles que su colonización mayoritaria es de origen francés, católicos y de derecho continental. Lo cual ya marca una diferencia con el resto de Canadá, ¿no? Es decir, incluso en los apellidos, en el uso del idioma, que son bilingües, lógicamente. Y en el caso escocés también tiene esos aspectos, ¿no? Entonces, el nacionalismo catalán, y ahí empezó Pujol, ¿no? Fue a buscar el carácter identitario, ¿no? Es decir, ver cómo, por eso para ellos es tan importante la lengua, es decir, porque la lengua separa, ¿no? Es decir, si tú ahora te dejan en medio de un país de Asia o de África y no sabes ningún idioma, salvo el tuyo, el español, claro, estás ahí absolutamente aislado, es complicado, ¿no? Es decir, por tanto, el objetivo primordial del nacionalismo, por eso siempre ellos con el tema de la lengua es una cosa, vamos, que saltan a la yugular corriendo, ¿no? Yo siempre explico que cuando estaba en la Autónoma de Barcelona jamás me preguntaron si yo tenía, qué títulos tenía, bueno, títulos y lógicamente sí para dar clases de doctorado, todo eso sí, por supuesto, que decir, pero si había mejorado mi formación, si había hecho algún curso, si había hecho algún artículo, sino, escolti, professor Maruenda, com està el seu català, no? Quina acreditació té, no? Y decía, anda, hay que los dentos duros, ¿no? ¿Sabes? Es decir, yo hablo catalán y escribo catalán, pero me refiero a que me parecía siempre porque para ellos es muy importante. ¿Y eso cómo se fortalece también? Pues con manuales de historia, porque, vamos a ver, la historia ahora ya ningún historiador serio se toma, vamos, ¿no? Cuando lees libros antiguos de historia y es la historia de lo que llamamos propaganda más que historia, te da la risa, ¿no? Es decir, no te lo tomas. Yo a veces cuando estoy trabajando en mi otra profesión me río, ¿no? Digo, fíjate cómo podía un historiador escribir esto y firmar y tal, ¿no? Bueno, pero es fruto
conocimiento de la época. Y si te remontas más atrás, el historiador era un propagandista del rey de turno, ya sea de Asiria, ya sea de Babilonia, ya sea de Inglaterra, ya sea de España en la antigüedad, ¿no? El nacionalismo que hace tener historiadores a su servicio, muy bien pagados, en universidades públicas, por cierto, ¿no? Que se dedican a hacer propaganda en lugar de historia, ¿no? Entonces, sobre hechos históricos los manipulan, los adaptan, los aderezan, ¿no? Y eso que ha generado un fuerte sentimiento identitario. Mucha de la gente que salió el otro día, que fueron menos de lo que dicen ellos, pero es igual, porque había gente, es una obviedad, ¿no? Yo no digo que sean ignorantes, pero están manipulados. Es decir, cuando te dicen, por ejemplo, que eso, cuando dicen eso es que me da la risa, Guilfré al Pilós, ¿no? Guilfré el Velloso, ¿no? Que es como se le llamaba, como se llamaba él a sí mismo, por cierto, ¿no? Porque eso de cambiar los nombres es una característica también equivocada, ¿no? El fundador de la patria catalana, que en Pujol, ¿no? El fundador de la patria catalana, ¿no? Digo, oye, pero usted, ¿de qué está hablando? Le hubiera dado la risa el Velloso que le llamaran el fundador de la patria catalana. Digo, oye, yo estoy aquí fundando mi dinastía, mi territorio es de mi propiedad, ¿no? O Jaime el Conquistador, ¿no? Jaume el Conqueridor, ¿no? Pues claro, los almogávares, que eran unos animales, ¿no? Que iban ahí por toda Grecia haciendo lo que hicieron, ¿no? Entonces, claro, ellos, todo eso identitario es la base. Por eso cuando están dispuestos a negociar muchas cosas, pues si tú les dices, oye, mira, el idioma, haced lo que os queráis. TV3, oye, no va a despilfarrar miles de millones, sino decenas de millones. Y os dejamos montar embajadas y están contentos. Dicen, ya tengo la identidad. Es lo que ellos llaman, que decía Pujol, construir país, fer país, ¿no? Y ahora, una vez que han construido el país, ahora toca llevarlo a la independencia, que es lo que la gente a veces en el resto de España, bien intencionadamente, no entiende. El horizonte siempre será la independencia. Si ahora nosotros les damos, digo los españoles en su conjunto, la confederación, que es lo que quiere Unión, por ejemplo, Durán Lleida, es igual, hemos ganado 5 años, 10 años, ¿no? Es igual, es decir, ganamos un pelín de tiempo, pero luego la independencia. Vanessa. Podríamos destacar algún artículo hoy. Sí, una de las comparaciones, de hecho, más interesantes que encontramos hoy en la prensa, en las páginas de opinión, es ese artículo que escribe Oriol Junqueras en el diario El Mundo, Decidir con el voto, titula, y dice que en Cataluña ya quisiéramos tener un gobierno central que se asemejara al de Londres. Sana envidia. Londres y Madrid se parecen como un huevo a una castaña, y aquí viene el porqué. Dice que Londres, pese a oponerse con todas sus fuerzas a la independencia, ha intentado seducir a los escoceses con afecto, con propuestas y con argumentos. Aquí se le olvida al señor Junqueras decir que también les ha intentado seducir concesiones. Acto seguido dice que el gobierno español, en cambio, ha cometido una furibunda campaña plagada de amenazas, de siniestros augurios e incluso ha arremetido con toda la visceralidad posible, dice Junqueras, con el Código Penal en la mano. Pepe. A mí, en el mundo académico distinguimos claramente personas a las que se puede citar de personas a las que no merece la pena citar. Y uno de los que no merece la pena citar es este, ¿no? Pero lo que ellos hacen no son amenazas. O sea, el que Rajoy conteste a una amenaza que hace Convergencia o que hace Esquerra Republicana, eso es una amenaza por parte del señor presidente del gobierno, pero no es amenaza lo que ellos están planteando y seremos ilegales y votaremos la ilegalidad y no nos preocupa lo que piense el resto de la nación. Esto no son amenazas, eso es acciones caritativas y seguramente brindis al sol, ¿no? Es una cosa tremenda. Y siguiendo con lo que decía Paco, se hace, es que es curioso porque la identidad se construye desde los elementos más efímeros. Cualquier cosa, la barretina es suficiente para dar identidad. La butifarra es suficiente para dar identidad. Han intentado apropiarse de la paella. Y entonces le llaman la paella catalana ya, ¿no? Como, bueno, pues muy bien, llámele usted otra cosa, digo la escudella, pero no me malogre usted un plato tan mío como ese, ¿no? Pero, ¿y qué ocurre? Pues que el lenguaje, que es una de las funciones más nobles que practica una nación y su pueblo, el lenguaje se queda instrumentalizado al servicio de un ideal o de una quimera, pero acaba instrumentalizado completamente como un signo de distinción. Yo tengo el sello de habla catalana y por lo tanto pertenezco a una clase superior, y el que no tenga el sello del habla catalana, este es la clase de tropa, este es el que no tiene más remedio que estar en el fondo de la sociedad. Mire, no, eso es una reacción
típica del complejo de inferioridad. Busco aquello que yo puedo tener que no tienen los demás para que yo me pueda distinguir llamándole más alto a aquella distinción. Y los que no tengan esa distinción, imagínate que fuera una distinción el poder saltar 1,80 m de altura. Bueno, pues habría 5 que estaban en esa clase superior, que eran los que saltaban 1,80 m, y los demás, todos unos desgraciados que no tenían derecho a nada. Estas cosas son tremendas, y la población, la sociedad, tiene que darse cuenta que está siendo manipulada, que está siendo utilizada para esos fines tan espúreos como son crear mitos desde la nada, desde cero, ¿no? Paco, ¿querías añadir? Sí, es bueno recordar de que los conceptos que ellos utilizan a la hora de, más lo hemos vivido muy intensamente como el 714, de nación, patria, son modernos. Es decir, lo que nosotros tenemos a idea como nación y patria no existía hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta que Mancini, pues, y otros personajes del momento, ¿no?, van a sacar, sobre todo después de las guerras napoleónicas, ¿no?, y lo que significa Napoleón, lo que es el triunfo de las revoluciones burguesas, etcétera. Es decir, la gente en la antigüedad, los territorios cambiaban porque los reyes eran reyes propietarios, ¿no? A mí siempre me gusta recordar que Carlos V no abdica hasta que muere su madre, doña Juana, ¿no? Entonces la gente dice, ¿por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque mientras doña Juana viviera era reina propietaria de Castilla, reina propietaria. Por eso cuando los hijos de los reyes católicos hacen esa política de matrimonios que les sale mal, curiosamente, aunque al final fuera bueno para España, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Que España acaba en manos de la Casa de Austria, es decir, para Fernando el Católico era un horror, ¿no? Y entonces cuando muere Isabel se vuelve a casar, porque él es el rey propietario de Aragón y quiere con Germana de Foix tener un hijo al cual dar, él no quiere que sea Carlos. Es decir, no quiere, no por nada, no porque fuera un mal abuelo ni una mala persona, sino que para su mentalidad de aquella época, ¿no?, él era un trastámara, él sí que le gustaba la unión con Portugal, pero con unos sujetos ahí lejanos, el hijo del emperador de Alemania y de la duquesa de Borgoña, ¿no? Era un horror, ¿no? Por tanto, los nacionalistas parten de la ignorancia, ¿no?, de no entender que todos esos conceptos son antiguos, ¿no? Y luego también tiene un punto profundamente racista, ¿no? Yo cuando era pequeño, y me gusta recordarlo, que eso fastidia mucho, pero me es igual, ¿no? Me acuerdo pues cuando se hablaban de los charnegos, ¿no? Cuando te decían, dicen, fíjate, es que este es un murciano, ¿no? O un familiar que me decía, dice, oye, ¿pero Ciudad Real existe? ¿Sabes? Con enorme desprecio y superioridad, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pero este sujeto que ha hecho el doctorado, que se fue en los años 50 a Estados Unidos, que es un hombre que ha recorrido el mundo, ¿cómo puede ser tan absolutamente ignorante, ¿no?, y despectivo hacia el resto de España, como si tuviéramos una superioridad los catalanes, ¿no? Lo que decía el doctor Raga, pues quizás un poco de inferioridad, es decir, no haber sido realmente capital del reino, ni capital, sí, bueno, del condado de Barcelona, pues ni siquiera éramos la capital del reino de Aragón. ¿Sabes? Porque las capitales eran itinerantes, es decir, hasta Felipe II la capital era donde estaba el rey y donde el rey levantaba su pendón, o el conde soberano. Hombre, sí, tenías distintos palacios, o ocupabas palacios, ¿no? Tú que tienes aire de ser un hombre de rancio origen aristocrático, ¿no?, como Vanessa, pues llegaba el rey a tu palacio y levantaba el pendón de Castilla y decía, aquí está el rey de Castilla, ¿no?, o el pendón de Barcelona. Por eso cuando la reina Isabel la Católica se convierte en reina, no hace ningún otro acto que decir, yo soy la reina y levanto el pendón, y ya está, en Segovia, y en ese momento, y aparte luego le juran lealtad, etcétera, ¿no? Dice, yo soy la reina, ya está, no tengo que dar más explicaciones, ¿no? Y empieza la Guerra Civil de Castilla, por cierto, ¿no? Vamos a hacer ya una pausita, Vanessa, y nos vamos a Colacel. Vamos a Colacel, que es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías, porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento de la piel. Contiene además 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las profundas. Y el ácido hialurónico además ayuda a recuperar el volumen de la piel. Colacel es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural, y hay que recordar que solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Pues muchas gracias, Vanessa. Para tranquilizar a nuestros oyentes, decimos que el jefe está como yo, con afonía. Yo te veo, pobre. Estamos aquí luchando en el radio para seguir adelante. Pero que sepan que el señor Marqués de Orihuela de Tremedal, don Federico Jiménez Los Santos, está siendo bien cuidado por su familia. Que nadie tema que volverá en breve a la carga, como si fuera Almanzor. Pero tampoco tendría por qué imponer
que la afonía es una enfermedad es radio. Pero ¿será culpa a lo mejor del contador de nubes que está cansado? ¿O a lo mejor será responsabilidad de los enemigos de don Federico, que le han quitado un poco la voz? Bueno, pues el jefe... Misterio a lo Agatha Christie. El jefe estará aquí lo antes posible. Como les decimos, vamos a hacer una pausita y seguimos aquí en Es la Mañana de Federico. Pues vamos a saludar a esta hora a Paco Pérez Avellán. Buenos días, Paco. Buenos días. Y tenemos que hablar de la última hora de la investigación del famoso ya, por desgracia, pederasta de Ciudad Lineal. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la investigación, Paco? Pues según la frecuencia de sus actuaciones debe estar a punto de cometer otra de sus barbaridades, ¿no? Lo cierto es que hay una operación muy bien coordinada y con una gran cantidad de presencia policial en todas partes, vigilando los colegios, los parques, todos los sitios, ¿no? Yo creo que es una situación que le asusta, pero por otra parte le estimula, porque este individuo yo creo que hace tiempo que ya trabaja única y exclusivamente para la fama, es decir, para aparecer en los medios de comunicación. Es uno de los muchos pederastas que hay en la ciudad de Madrid. Recordemos que Save the Children dice que hay 35.000 personas que viajan todos los años al extranjero desde España para tener sexo con niños, es decir, un turismo sexual. Esos 35.000 presuntos pederastas de nuestro país están aquí trabajando mientras no están de vacaciones, mientras no viajan. En la ciudad de Madrid, de luego, hay muchos y lo estamos descubriendo todos los días. Los trabajos de la policía en Internet se ven claramente, donde cada vez más se localizan pederastas en todas las clases sociales. Suelen ser personas que están cerca de los niños, a veces tutores, a veces profesores directamente de ellos, o personas que se dedican, desde luego, a aquello que en tiempos, hace 40 o 50 años, ocurría en los billares, en los sitios de recreo, en los lugares donde los niños estaban cuando no estaban en el colegio, etcétera. Hoy está en todas partes. Es el gran azote contemporáneo, el gran azote de la civilización. Y nos ha pillado con el carrito del helado, porque lo que tiene que haber aquí es un plan anterior de prevención de cosas como estas, ¿no? Es decir, hay que estar preparado para hacer frente a los pederastas y para combatirlos en todos los frentes. Y yo creo que esto no está sucediendo. ¿Y cuántos casos, Paco? Porque ayer mismo se conoció ese intento de secuestro de otra niña en Vallecas. Parece que no tiene nada que ver. ¿Cuántos casos se le atribuyen ya directamente al pederasta de Ciudad Lineal? Que no tiene nada que ver en lo que decíamos aquí de que hay muchos pederastas en la ciudad de Madrid. Este es uno más de ellos, que ha intentado con una niña de otra edad distinta, se sale del modus operandi del individuo al que la delegada del gobierno ha llamado el enemigo público número 1, pero en efecto nos encontramos en una situación similar. La población está alertada, está asustada, tiene naturalmente las prevenciones, no sabe qué hacer y esto debería naturalmente, como digo, estar ya previsto desde antemano porque es una cosa constante en todos los grandes países y los países civilizados. Es precisamente en la delincuencia moderna. Se puede decir, Paco, que hay una psicosis en las familias en Madrid. Vamos a ver, no hay psicosis porque realmente yo creo que se ha llegado a tiempo, es decir, que se está combatiendo. Hay cosas que yo no he visto con anterioridad, que son charlas con los ciudadanos, con las familias, con los vecinos, intentando aplicar una prevención a posteriori, pero eficaz. Y yo creo que además no hay que tener miedo porque el pederasta va a ser capturado. Estoy completamente convencido. Nuestra policía es excelente, es estupenda. Está muy prestigiada en todo el mundo. Es decir, la policía española es una de las grandes policías. No se habla de ella porque tenemos ese defecto, quizá venga de la dictadura o donde sea, pero la policía española es altamente competitiva. Yo que he tenido trabajos con el FBI y he podido comparar, la verdad, son muy respetados. Por tanto, estoy absolutamente seguro que están en la buena senda. ¿Qué va a pasar con el pederasta? Probablemente va a volver a actuar. Y se está llevando a cabo, yo no sé cómo ves tú estas medidas, se estudia la posibilidad de implantar cámaras en parques. ¿Tú crees que realmente esto sirve para algo o es muy difícil de...? Sirve para algo, no cabe ninguna duda. Lo que pasa es que llevará un tiempo, porque esas cámaras tienen que primero ser permitidas, autorizadas, dado que entran dentro de la intimidad de los ciudadanos, etcétera, o pueden vulnerar alguna ley. El caso es que yo no creo que lleguen a tiempo para, en este caso, combatir lo que está sucediendo en la ciudad de Madrid. Esto nunca debió suceder porque, como digo, es un mal contemporáneo que en otros países lo tienen controlado y que se conoce. La ciudad de Madrid ha habido momentos en los que ha estado al estilo de las grandes ciudades que tuvieron un día en jaque unos delincuentes, como, no sé, el Düsseldorf del vampiro, o como el Boston del estrangulador, o como el hijo de Sam en Nueva York. Es decir, este es un individuo al que
se le ha convertido en un gran protagonista. Y este tipo de criminales tienen naturalmente un ego tremendo que hay que combatir también. Yo creo que es el primer combate necesario, es decir, impedir que estas personas se conviertan en un referente o en un icono de la delincuencia. Y Paco, ¿cuántos sospechosos está barajando la policía ahora mismo? Muchos. Ha habido 10, 12, 14 con seguridad. La policía a estas alturas yo creo que debería haber filtrado o puesto en función una especie de retrato robot, ¿no? En España hay grandes expertos en la vida civil que podrían y deberían colaborar con las fuerzas del orden. En este país no tenemos costumbre de que esto suceda y que en algunos casos verdaderamente difíciles, como aquel del asesino de las mujeres de Castellón, han sido capaces de trazar un perfil psicológico que coincidía plenamente y ayudar a las fuerzas del orden a capturar a aquel criminal. Eso en Madrid no ha sucedido en esta ocasión. Hay poca colaboración. ¿No hay perfil todavía del...? No lo hay. No lo hay porque para poderlo trazar no se puede hacer naturalmente a través de las noticias que se publican en los periódicos. Necesitas entrar directamente en la información que la Guardia Civil o la Policía tienen sobre este asunto. También se ha pedido que colabore la Guardia Civil, que está colaborando, y la Policía Municipal. Es decir, ahora hay una operación en torno a los colegios, a los parques, a los lugares de diversión, etcétera. Pero es que esto siempre tendría que estar ahí. Es decir, la policía debe vigilar habitualmente todos estos lugares y velar por la seguridad de los niños y de las familias. Eso es una cosa evidente. Se habla poco de seguridad y se habla todavía menos de prevención. Y Paco, ¿alguna de las víctimas sí recuerda algo de...? Sí, vamos a ver, son niñas, recordemos esto. Además, niñas, tú me preguntabas hace un momento que yo no he contestado porque se me ha olvidado hacerlo, la verdad que cuántas personas habrían recibido el ataque del presunto pederasta. Pues bien, al menos ha habido 3 secuestros confirmados, pero ha habido 4 o 5 intentos. No tenemos realmente la cifra exacta, porque en España las estadísticas y las cifras policiales no son fiables. Por ejemplo, es decir, el pederasta es descubierto en un momento en el que lleva a cabo un secuestro completo y se olvidan los intentos que ha tenido con anterioridad, que han ido saliendo luego y recuperándose. Ha habido, que se sepa, entre 5 y 6 actuaciones que se le atribuyen absolutamente. Sobre unas niñas que siempre van entre los 7 y los 9 años, y que además son de distintas razas o etnias, es decir, son españolas, pero que tienen origen, pues, por ejemplo, chino o dominicano en el último de los casos. Es decir, es muy del gusto de este individuo que normalmente tiene unos gustos muy definidos, es decir, prefiere una víctima sobre la cual construye todas sus fantasías. Todo esto debe ser objeto de un estudio. Como digo, las universidades españolas no se cansan de sacar criminólogos todos los años y hay expertos que no están colaborando con las fuerzas de seguridad y con la prevención de la seguridad de nuestro país. La seguridad de nuestro país, debido a que es un país seguro y todavía sigue siendo seguro, aunque en mi opinión y con los datos que yo manejo, cada vez es menos seguro respecto a sí mismo, no está haciendo lo preciso para que el futuro no nos sorprenda con individuos como este. Esto no había ocurrido nunca, que un individuo ponga en jaque a la ciudad de Madrid. No había sucedido jamás. ¿Y qué mensaje, Paco, podríamos trasladar a todas esas familias de madrileños y de españoles que están viendo este caso que no acaba de cerrarse de una vez? Primero, tranquilidad, porque es verdad que en este momento están las fuerzas de orden público trabajando y las autoridades en todos los sentidos y con un gran interés en resolver este asunto. Yo estoy completamente convencido de que este hombre siente el acoso de las fuerzas públicas y, por lo tanto, le es más difícil actuar. De hecho, recordemos que la última vez que llevó a cabo un secuestro fue solo de 1 hora, cuando él tenía una costumbre de estar entre 4 y 5 horas con la criatura que se llevaba. Además, la llevaba a una casa, a un lugar que él tiene, incluso las duchaba, en fin, que tiene un ritual muy completo, muy minucioso, que esta última vez no ha podido llevar a cabo. Ni siquiera pudo drogar o narcotizar a la niña de 7 años que fue el objeto de su secuestro en este momento. ¿Por qué? Porque realmente la policía le está pisando los talones. A pesar de eso, se ha atrevido a actuar muy cerca de las sedes policiales, a 200 metros de, digamos, el cuartel general de la policía en Madrid. Es decir, ¿por qué hace esto? Sencillamente, estos individuos perfeccionan su técnica. Es uno de esos delincuentes o criminales en serie que actúan y dejan un paréntesis entre 2 actuaciones en las cuales perfeccionan su técnica. Y este individuo es lo que ha estado haciendo. Naturalmente, además, son más atrevidos, más osados, porque buscan
la descarga de adrenalina y la fama, el que le sea reconocido el trabajo que está haciendo. Estoy completamente convencido de que sigue todas las noticias en la televisión, recorta los periódicos para tener su propio dossier de cuáles son sus actuaciones. Es decir, se pone en el mapa con las acciones delictivas que está llevando a cabo. Pues muchísimas gracias, Paco, por esta intervención tan interesante y esperemos que lo antes posible se cierre el caso y la policía por fin le capture. Nuestro mensaje es de tranquilidad. Muchas gracias, Paco. Y vamos a cambiar de asunto, un asunto totalmente distinto, y es pues la reforma de la ley del aborto. Vamos a ver si podemos recuperar las palabras de ayer del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que era preguntado en el Congreso al respecto. No hay que contraponer la defensa de la vida del concebido y la libertad de las mujeres. Y le digo una cosa, es muy difícil saber dónde estaremos cada uno de nosotros, hoy, mañana, dentro de un año. Pero yo le aseguro una cosa, no sé dónde nos vamos a encontrar, pero le aseguro que allí donde nos encontremos, usted y yo, a mí me encontrará defendiendo las libertades de las mujeres y defendiendo el derecho a la vida de los concebidos. Paco, se puso muy poético Gallardón ayer. Hombre, es un tema muy grave y que además afecta muy directamente a su credibilidad y a su honor como ministro. Es decir, las personas tenemos honor, no somos meros tecnócratas, ¿no?, como parece que se instala ahora el modelo, ¿no? Para el Partido Popular es el tema más grave de esta legislatura. Ya sé que Federico pues, me estira de la oreja con el tema de los impuestos, a nadie le gusta subir los impuestos, pero a veces hay que hacer determinadas cosas, pero hay una línea roja que yo creo que los militantes y votantes del PP, la mayoría, no van a pasar, ¿no? Es decir, un incumplimiento tan gravísimo, ¿no?, tan nuclear de lo que es su esencia, ¿no? Es decir, aquí se dirime una cosa muy importante. Un Partido Popular y un gobierno tecnocrático, es decir, un gobierno donde pues realmente lo que son unos tecnócratas, entonces lo que hay que hacer es disolver el PP, convertirlo en una mera asociación electoral, como viene de Estados Unidos, ¿no? Yo se lo animo a Rajoy a hacerlo y que entonces nombre ministros al número 1 de promoción, es decir, el ministro de Justicia, el número 1 de abogados del Estado, de jueces o de fiscales, ¿no? De Economía, el número 1 de técnicos comerciales, el número de catedráticos, en sanidad, el médico más famoso, ¿no? Como hace el presidente Obama coge y nombra a quien le da la gana. Hombre, hay senadores demócratas, pero puede nombrar a un senador republicano y no pasa nada, ¿no? Ahí se dirime, es lo que yo llamo el arriolismo, ¿no? Es decir, no porque Arriola sea el único que está en eso, hay más gente, está Núñez Feijóo, algunos son amigos, yo les tengo afecto, Monago, donde el tema social son de izquierdas, ellos no tienen un sentimiento, decir, oye, pues ¿qué más da el aborto? Oye, pues ya lo ha aprobado el PSOE, que se lo queden. La memoria histórica, pues ya está, o lo que hizo Monago el otro, dice, pues nada, 300 euros a las víctimas del franquismo, ¿no? ¿Y por qué no a las víctimas de Carlos V? O a las víctimas de Viriato, o de Graco, yo qué sé, digo, oiga, a las víctimas de quién, ¿no? Dejen ustedes de hacer esto, ¿no? Entonces, claro, eso es muy grave, ¿no? Porque si al final, yo ponía el ejemplo ayer en mi artículo, ¿no? Lo llamaba Arriola y el adopcionismo, ¿no? Y es cuando el obispo Elipando, obispo de Toledo, ¿no?, para complacer a los musulmanes que habían invadido España, por cierto, no vinieron aquí amigablemente, digo, para los ignorantes también sobre la Edad Media, que entre los progres hay algún historiador, hay bastantes, ¿no?, invadieron, fue la pérdida de España, ¿no? Pues Elipando decidió una cosa pintoresca con el obispo Félix de Urgel, dijo, no, total, como los musulmanes consideran que esto del cristianismo es politeísmo, también hay que ser ignorantes, ¿no? Dice, pues nada, ¿sabes qué vamos a hacer? Que Cristo era un adoptado, y lo adoptó Dios es Padre, decidió que adoptaba aquí a este sujeto llamado Cristo, ¿no? Lo digo con ironía, ahora que me oye Federico, ¿no? Y entonces ese es el hipandismo, ¿no?, que significa, oiga, mira, los invasores yo me adapto, ¿qué quieren ustedes? Pues nada, pues hago pues lo mismo. Arriola es un elipando, ¿no?, que por cierto acabó mal, ¿eh? Es decir, yo no lo deseo, pero le cortaron la cabeza, porque no hay nada peor que los traidores, ¿no? Al final, ¿qué ocurrió? Que el emir de Córdoba decidió cortarle la cabeza a él y a todos ellos porque no les gustaba, ¿no? Entonces, Arriola lo que está haciendo, porque manda mucho Arriola y todo lo que significa ese entorno que le dicen al presidente, que además yo no lo entiendo, porque Rajoy es mucho más listo que ellos, mucho mejor político, insisto, y mucho mejor persona, ¿no? Y lo dice alguien que está defraudado con todo este tema del aborto. Yo no soy, no quiero alargarme mucho, acabo ya con esto, yo no soy un integrista, es decir, yo creo que tiene que haber una ley del aborto, es decir, es evidente, ¿no? Y que tiene que regularse determinadas cosas respetando el derecho del nasciturus, ¿no? Es el derecho a la vida, pero también circunstancias donde la mujer no tiene más remedio, y entonces ahí hay todo un debate médico importante, ¿no? Pero claro, si la arriolismo triunfa,
¿Qué significa esto? Mira, el otro día, para acabar, me paran unos militantes del PP, eso bueno, que como te ven en la dice, oiga, está mucho ánimo, lo tipo que te dicen, ¿no? Siga discutiendo con Federico, a unos les gustaba más Federico que yo, todo hay que decirlo, cosa que no entiendo, ¿no? Yo digo, vamos, es una cosa, debe ser porque él es marqués y yo no, ¿no? Y entonces me dice uno de ellos, que me quedé parado, y dice, oiga, ¿por qué nombran independiente Rajoy para ministro? Porque Rajoy es muy del PP, sí, es de los nuestros, pero claro, el ministro de Agricultura, que era del PP, lo deja y nombran, que a mí me cae bien, Tejerina, ¿no? Y nombran a alguien que no es del PP. Es que el PP no tiene nadie que sepa de agricultura. Claro, y me quedé golpeado, pensé, bueno, es que este hombre tiene razón. Dice, claro, es que me pregunta, dice, en el PP no había nadie que no fuera un tecnócrata. Claro, es que el riesgo es ese, que el próximo cambio de gobierno, es decir, si el ministro de Justicia Gallardón lo deja, yo creo que si no se aprueba en el Consejo de Ministros el proyecto de ley, lo acabará haciendo. ¿A quién nombrará Rajoy? ¿A un juez que sea número 1 de su promoción? ¿A un fiscal? ¿A un abogado del Estado? Claro, es que eso es muy grave. Pepe. Pero el planteamiento fundamental es, porque ninguno de estos dice que no cree en los derechos humanos. Entonces la pregunta es, el derecho humano fundamental es el derecho a la vida. ¿Cuándo empieza el derecho a la vida? La gente dice, no, es que en el segundo mes todavía no hay vida. Mire, explíqueme usted qué pasa en la semana 27, ¿quién pone vida? Es decir, ¿de dónde viene la vida? Si lo que hay no tiene vida, ¿quién o cómo se introduce la vida en un ser que no tiene vida? Entonces, es tan falaz el tema, tan falaz como hablábamos antes de los términos, utilizarlos con la cautela y con el significado que les corresponde. Ese clamor de las mujeres, sobre todo las más radicales, de tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera, yo estoy de acuerdo si se secciona un brazo. Ese es su cuerpo, piensa que tener 2 brazos es una majadería y entonces acaba con su brazo. Oye, allá usted cuidado, porque no le van a pagar incapacidad si es usted la que se ha seccionado el brazo. Pero bueno, es una cosa puramente accesoria. Ahora, lo que usted está haciendo en el aborto no es con su cuerpo, es con el cuerpo de otro ser humano vivo que lleva usted dentro de su cuerpo. Y usted tenía que haber hecho lo que tuviera que hacer unos cuantos meses antes, cuando dio lugar a que ese cuerpo exista. Entonces es cuando tuvo que pensar que no le gustaba que naciera un niño. No cuando ya ha concebido y cuando han pasado 2 meses, o ha pasado 1 mes, o han pasado 4, me da igual. El problema del tiempo es que la gente dice, es que una ley de plazos, no, una ley de plazos no. O el niño concebido es un niño que todavía no lo hemos visto. Bueno, de hecho ahora sí se les ve con las ecografías, ¿no? Pero que no ha aparecido todavía a la luz, no se ha alumbrado, pero existe. Y usted está cometiendo un crimen, que es aniquilar una vida humana en cualquier momento desde la concepción. O aceptamos eso, o dígame usted, yo algunas veces cuando oigo estos discursos, yo digo, es que posiblemente la ley más progresista sería establecer el aborto con efecto retroactivo. Decir, hombre, después de los 40 años veo que este es un mentecato y ¿por qué no se puede abortar? Total, han pasado pues 40 años más del otro aborto que hubiéramos podido hacer en su momento. A mí me parece un despropósito de tal naturaleza, con una confusión de eso de mi cuerpo y el derecho que tengo a hacer con mi cuerpo lo que crea conveniente. Y ahí queda la historia y sin una reacción pues del mismo porte. Hombre, claro, nosotros, ni Paco ni yo, vamos a las elecciones y no esperamos que nos voten y entonces por eso decimos estas cosas. ¿Y qué opináis? ¿Creéis que Gallardón se va a ir, sí o no? Eso ya es mucho más imprevisible. Yo creo, tengo la convicción, puedo equivocarme, ¿no?,
que Gallardón se va a ir, ¿no? Es decir, porque el problema de Gallardón es que le han estado... Ahora le echan la culpa, digo, ahora la última interpretación que se hace en el PP, yo me quedo como estupefacto. Dice, no, es que esto es culpa de Gallardón, que ha ido más allá y sin autorización del presidente, ¿no? Claro, que como si el presidente, me acuerdo una vez Rajoy me decía hace años, dice, claro, es que la gente siempre utiliza el nombre en vano, ¿no? Del presidente, el presidente ha dicho, el presidente es aquel libro que se decía, lo dice el Elíseo, ¿no? Me acuerdo de un libro en francés, ¿no? Y una vez alguien me llama de Moncloa y me dice Moncloa, digo, ¿pero quién de Moncloa exactamente? Digo, pues claro, es decir, me lo dice el presidente Aznar, me lo dice el vicepresidente, me lo dice el ministro, y se dice Moncloa, ¿no? Digo, pues a lo mejor el de Moncloa tiene menos nivel que yo, he dicho, con todo el respeto, no soy nada soberbio, ¿no? Pues aquí pasa un poco que ahora la argumentación que están organizando es, claro, porque llegó Arriola con sus encuestas, que le sirven para todo, pero no olvidemos que Arriola, que es el todopoderoso asesor, además yo tengo una característica, nunca me fío de alguien que ha traicionado a otro, ¿no? Y Arriola pues apuñaló de forma inmisericordia a Aznar. Yo no le debo nada a Aznar, aparte de tener una relación buena con él, ¿no? Pero lo traicionó y lo dejó, vamos, corriendo y se pasó a Rajoy, ¿no? Y a mí eso ya no me gustó, es decir, la gente me pregunta, ¿pero tú te llevas bien con Arriola? Digo, sí, pero cuando vi que hacía eso pensé, uy, esto ya no me gusta nada, ¿no? Es decir, alguien que hace eso ya, porque además, gracias a Aznar, Arriola es multimillonario, es decir, tú en toda tu vida trabajando en los que estamos aquí, tendremos la enorme fortuna que ha conseguido Arriola gracias al Partido Popular, ¿no? Entonces yo cuando pienso en Arriola, pienso en la cantidad de militantes del PP que trabajan gratis, ¿no? Yo he estado en el PP y he sido dirigente modesto, pero lo he sido, ¿no? O los alcaldes de pueblo que nos están viendo que no cobran, ¿no? Y cuando pienso en ellos, pienso en Arriola, digo, es que aquí hay uno que gana centenares de millones gracias al PP, ¿sabes? Es decir, en consejos de administración, de asesor, ¿no? De compañías eléctricas, de telefónica, etcétera, ¿no? Y resulta que esos pobres militantes trabajan gratis, no pegan carteles, es decir, como idiotas, con perdón, ¿no? Entonces, claro, estos militantes a los cuales se menosprecia y se dice, total, estos oye, van a tragar porque no hay más remedios. ¿Sabes cuál es el argumento clave? Se llama Podemos. Es decir, ahora pues el arriolismo, lo que ha dicho, que mira, presidente, jefe, como alguno le llama en Moncloa, que soy yo, si fuera él, vamos, los echaba a patadas, ¿no? Como Cristo echó a los mercaderes del templo, ¿no? Yo si fuera Rajoy diría, mira, oye, yo sí soy del PP, soy Mariano Rajoy, ¿no? Y entonces el argumento es que le dicen el arriolismo es, oye, no os preocupéis, porque aquí a nuestros militantes y votantes les podemos hacer de todo. ¿Sabéis por qué? Porque llega Podemos. Y entonces el votante del PP no va a tener otro remedio que votar al PP, vamos, aunque sea tapándose la nariz, ¿no? Y no se dan cuenta de una cosa, que es el grave error, ¿no? Que eso ya pasó en la Restauración, que cuando los diputados se cabreaban con el gobierno, ¿sabes qué hacían? No iban al Congreso. Claro. Es decir, cogían, se llama retraimiento, es decir, eso es un problema de ignorancia, porque como Arriola viene de la izquierda radical, ¿no? Pues sus lecturas son Marx, Stalin y Lenin, ¿no? Sabes que hay obras de Marx y Stalin, yo las tengo, por cierto, ¿no? Las de Stalin y Lenin, ¿no? Que las compré por curiosidad, no las he leído, ¿no? Pues nadie puede leer a Stalin ni a Lenin y acabar en el psiquiátrico, ¿no? Y encima pues, claro, citarlo. Bueno, tú te acuerdas, tú y yo que tenemos el equipo, que son dos chicas jóvenes y un chico joven, ¿no? Pero tú acuerdas de la paliza que nos daban los marxistas en la universidad. Manera. Una cruz, ¿no? Pues eso era Arriola. Es que en el PP, mira, ya con esto acabo, yo me enrollo mucho, es un tema divertido. A una persona le decía con ironía, digo, mira, tú en el PP si quieres ser algo, tienes que venir de la izquierda. Es decir, y ser independiente. Es decir, si tú eres independiente, eres ministro. Si vienes del comunismo, acabas siendo ministro. Es decir, eso, o acabas siendo presidente de una compañía pública. No hay nada mejor en el PP, porque el PP tiene el complejo de la derecha, ¿no? Cosa que no tiene Cameron. Cameron le podemos criticar por muchas cosas, pero en Gran Bretaña, en Francia, Sarkozy te dice, yo soy de derechas. ¿Y qué pasa? O Merkel. Merkel, alguien cree que va diciendo, ay, no, voy a buscar un marxista que al lado lo voy a hacer ministro para que la izquierda me pase la mano por el lomo o el país me diga, qué progre eres. Yo me acuerdo de María Antonia Iglesias, Dios la tenga en su seno, porque era creyente, ¿no? Y entonces siempre me decía, ay, ¿no pareces del PP? Digo, cuando estaba en política. Luego, cuando ya no estaba en política, me decía, ¿no pareces de derechas? Digo, ¿qué significa eso, María Antonia? Soy de derechas y encantado de serlo. Y en el PP hay un complejo, es el arriolismo. Vamos a comentar, perdón, que me he enrollado mucho, disculpa. Brevemente, Paco, una información que lleva a La Vanguardia que ya hay desmentido.
Pues sí, dice que el primogénito de Jordi Pujol declaró en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz que hizo negocios con el marido de Cospedal en 2001. Pujol Ferrusola, dice La Vanguardia, citó a López del Hierro y a Marcelino Oreja Burúa, consejero delegado de Nagas, para demostrar sus relaciones empresariales. Hoy por la mañana, nada más conocer esta información, conocemos también que López del Hierro ha enviado un comunicado a los medios de comunicación, lo hace público la agencia EFE, en el que dice y desmiente rotundamente haber tenido negocios con Jordi Pujol Ferrusola y anuncia acciones legales judiciales contra todo aquel que mantenga esta acusación, que solo atiende, dice López del Hierro, a una campaña de desacreditación y desprestigio contra él y su familia. Pues veremos en qué queda este asunto y vamos a conocer ya la opinión de nuestros oyentes. Esmeralda. Bueno, pues nuestros oyentes se centran en dos asuntos principalmente, como era de esperar, cómo no, en Escocia, esos pros y contras de una hipotética independencia, y lo comparan también con la situación en Cataluña, y por otro lado ese tour televisivo de ayer de Pedro Sánchez.